Bienvenidos al programa Camino de Fe. Yo soy Fray Ricardo Catete. Buenas tardes, mi nombre es Bruno, soy seminarista en el primer año de postulantado. Bienvenidos, es un gusto enorme hacer este camino con ustedes. Hoy vamos a iniciar el capítulo 2 del Catecismo de la Iglesia Católica, Dios al encuentro del hombre. Y vamos a ver durante todo este capítulo, desde el número 51 al 141, en 3 grandes artículos, cómo Dios viene al encuentro del ser humano. Hoy vamos a tratar el artículo 1 sobre la revelación de Dios. Y es muy interesante cómo, si por la ley natural el hombre puede conocer a Dios, sin embargo, hay un conocimiento, hay una experiencia en realidad que solo puede darse si Dios decide revelarse al ser humano. Y eso el ser humano, aunque intente, no puede buscarlo y encontrarlo por sus propias fuerzas. Es necesario la revelación de Dios que viene al encuentro del ser humano para darlo a conocer. Y es muy interesante que esta es una decisión libre de un Dios que se revela y se da a conocer al hombre. ¿Qué es lo que se da a conocer? Su gran misterio, su designio de salvación, todo lo que Él soñó desde toda la eternidad, donde encontró plenamente esta revelación con la revelación de su Hijo Jesús. De eso trataremos hoy y por eso en un primer momento ahora vamos a tratar de este Dios que revela su designio amoroso. Me voy a servir de lo que decías, que Dios se da a conocer libremente. Él de manera libre decide amarnos y decide darse a conocer. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, nosotros habíamos dicho que nosotros por medio de la razón podemos conocer a Dios. Pero hay un conocimiento que nosotros no podemos acceder, que es el conocimiento de la revelación divina. Pero Dios, por amor, se da a conocer y nos envía a su único Hijo, al Hijo amado, para que nosotros lo podamos conocer. Y ahí podemos empezar a jugar un poquito, mientras lo leíamos, que Jesús es la puerta que nos da acceso al Padre. Pero nos dice un autor que se llama Congar, que habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la puerta que nos da acceso al Hijo, es la llave que nos da acceso al Hijo. Entonces Dios prepara el camino libremente para que nosotros podamos acceder a esa revelación divina, y lo hace espectacular porque nos envía a su Hijo amado, que es la puerta de acceso al Padre, y nos da la llave para abrir esa puerta de acceso al Hijo que nos lleva al Padre. Parece un poquito un rompecabezas, pero es muy lindo esto, porque Dios en su libertad decide darse a conocer, se comunica con el hombre, nos habla a través del Hijo y va preparando al hombre por etapas. Eso es denominado en el Catecismo de la Iglesia Católica la pedagogía divina. Y esa pedagogía divina, ahora a continuación vamos a ver que tiene varias etapas. Y San Ireneo dice que el Verbo de Dios habitó en el hombre y se ha hecho Hijo de Dios e Hijo del hombre para acostumbrar al hombre a hablar de Dios y a acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. Y Bruno, es muy interesante que esta revelación de Dios al ser humano se da por etapas, como muy bien hablaste. Hay etapas en la gran revelación de Dios. En primer lugar, por ejemplo, vemos que Dios es el origen, Dios se da a conocer desde el principio. Desde el principio, Dios creó todas las cosas, se fue revelando, se fue manifestando de forma personal a cada uno de nosotros. Ya nos decía la ley Verbo número 3. Y también invitó al ser humano, al mirar la creación, a entrar en esta íntima comunión con Él. Pero eso no fue suficiente. Dios quería más, quería venir más al encuentro. Por eso decidió revelarse de forma interrupta. Aunque el ser humano haya pecado, Dios dijo, yo no lo puedo abandonar, yo voy a detrás de Él, lo voy a buscar, voy a su encuentro. Y por eso Él fue creando alianzas.
el ser humano se apartó de la comunión con Dios y Dios usó la estrategia de hacer grandes alianzas de amor para volver a comunicarse con el ser humano. ¿Cuáles alianzas son estas? En primer lugar, la alianza con Noé. La alianza con Noé es la alianza que Dios hace con toda la humanidad. Es una alianza donde Él inicia esta economía porque es la gracia nos dando poco a poco, revelándose de a poco. Ella es lo que inaugura esta economía de salvación, la economía divina. Y esta alianza de Noé, lo que es muy peculiar, es una alianza con la pluralidad de la nación que buscaba a Dios en realidad como Babel, una unidad con sus propias fuerzas. Y Dios en realidad confunde el ser humano, vuelve a buscarlo para que él vuelva a abrir su corazón y así lo pueda vencer todo el orgullo, limitar el orgullo humano de la Torre de Babel y así continuar buscando a Dios. Pero el ser humano, él tiende en realidad al paganismo, a la infidelidad. Por eso es necesaria una segunda alianza, la alianza que fue hecha a Abraham. La alianza hecha a Abraham es una alianza que busca en realidad formar un pueblo. En el pueblo que nace de Abraham, Dios deposita los destinatarios de la promesa de hacer todos sus hijos. Y es ahí, en este pueblo, donde Dios injerta en realidad el camino de la salvación incluso para los paganos. Así, a partir de ahí, por medio de los patriarcas, de los profetas y de otros grandes hombres, vemos como Dios fue manifestándose, fue dándose a conocer. Hay tantos hombres venerables, por ejemplo, como Abraham, como Job, personas que buscaron a Dios verdaderamente. Por último, hay una gran tercera alianza, la alianza que se hace con el pueblo de Israel. Por medio de Moisés, Dios entrega su ley y ahí forma la alianza en el Sinaí, donde Él busca formar un solo pueblo, un pueblo de los hermanos mayores, un pueblo de aquellos que fueron escuchados y Dios se comunicó primero, los que inauguran en realidad esta filiación con Dios, hasta que llegamos a la gran alianza definitiva, plena y eficaz que encontramos en Jesucristo. Es muy interesante cómo Dios se sigue revelando al hombre a pesar de las caídas, a pesar de los errores. Me viene una canción que dice: estás conmigo desde antes de verme nacer. Es el Señor que se nos revela, que nos perdona, que nos llama y nos hace capaz de Él, capaz de conocerlo, capaz de entenderlo. Y una vez que lo entendés, no podés no amarlo. Con tantas maravillas, si uno revisa el Antiguo Testamento, revisa el Nuevo Testamento, no puede no amar a Dios. Pero nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados ante este amor que se nos revela, porque si no nos guardamos para nosotros, como decíamos antes, y lo hemos dicho también en los capítulos anteriores, como nosotros no podemos guardar ese tesoro, lo tenemos que mostrar cómo Dios se reveló a los hombres, cómo Dios nos hizo capaz de Él, cómo Dios nos mostró su amor. Y como vos decías muy bien, Dios en el Antiguo Testamento se reveló por los padres, por los profetas, y la revelación plena es la revelación que se da en Jesucristo. Jesucristo es la palabra eterna del Padre, que nos viene a traer vida y vida en abundancia, para que Él, siendo camino, verdad y vida, la revelación llegue a su punto culmen. Y es muy importante lo que nos enseña este capítulo, este artículo del Catecismo, porque hay muchas religiones o sectas que se toman de eso, que Cristo es la revelación, para querer corregirla y para poder modificarla. Y eso es un error, porque esa es la revelación culmen. Hasta ahí llega la revelación de Dios. Dios se dio a conocer. No hay otra revelación después de la de Jesús.
más allá de las revelaciones privadas, las apariciones de la madre, no hay una revelación que corrija la revelación de Jesús. En ese error no tenemos que caer, porque la revelación de Cristo es plena, y nos dice el catecismo bien claramente: no se pueden aceptar revelaciones que intenten corregir la revelación plena de Jesucristo. Qué interesante todo lo que contás, Bruno, porque la revelación es así, plenamente se da en Jesucristo, y me hace pensar mucho y recordar cuando estudiábamos la eclesiología, la cristología, que Dios en realidad Él quería comunicarse con el ser humano, y como el ser humano se había apartado de Dios, Él decidió crear en realidad una forma más grande y plena de comunicarse, que fue autocomunicarse. Por eso Él creó el mundo, para que Cristo naciera y Él se pueda dar a conocer. Cristo revela todos los designios de salvación, nos revela el rostro del Padre, y aparte en Cristo se da la autorrevelación de Dios. Dios se comunica con el ser humano diciéndose. Es muy interesante eso. No hay otra revelación que la que nos dio plenamente en Jesús. No podemos agregar nada más. Cualquier otro tipo de revelación en realidad ya tiene que estar condensada dentro de esta gran revelación. No habrá otra revelación. Esta es la gran verdad. Y por eso en realidad queremos quedarnos claro con estas grandes ideas. Dios ama tanto al ser humano que se reveló, fue al encuentro de Él, y Él dio una respuesta definitiva y sobrenatural a los deseos, a las inquietudes de los seres humanos que Él buscaba. Él se ha revelado de forma gradual, de forma económica. Se reveló en la creación, se reveló en nuestros padres, se reveló en la caída, se reveló incluso en las promesas de la salvación. Él creó alianzas para buscar al ser humano, y plenamente se reveló en nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra encarnada de Dios para dar a conocer el rostro del Padre al mundo. Muchísimas gracias, Bruno. Si quieres dejar algunas palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de fuerza para todos los que nos escuchan, será maravilloso. En este final, en este último tramo donde hablamos que Jesús es la revelación eterna del Padre, la revelación final, la revelación perfecta, invitarlos a formarse, como decíamos, formarse en Él, que es el camino, la verdad y la vida, porque Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como decíamos apenas empezamos, Él es la puerta que conduce al Padre, y dejarse guiar por ese Espíritu Santo, que es la llave que nos da acceso al Hijo, y así poder llegar al Padre. Es muy importante que todas estas cosas nosotros las podamos ir aclarando, y cada uno pueda ir leyendo después e ir comentando para ver qué eco le queda de esto, ¿no? Porque esto va aclarando un montón de cosas que van surgiendo en el día a día, dudas sobre las cuestiones de las distintas revelaciones que se dan y los distintos errores que a veces se cometen. Cristo planifica la revelación del Padre hecho en el Antiguo Testamento, y es la revelación final. Invitarlos a seguir en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Amén. Este fue el artículo 1 del capítulo 2. Dios viene al encuentro del hombre. En este artículo 1 vimos la revelación de Dios. Leímos los numerales 51 al 73. Te invitamos a agarrar tu catecismo de la Iglesia Católica, a repasar estos números, a estudiar y a comenzar este camino de fe con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No te olvides a suscribirte a nuestro canal, a ponerle joyita, dale me gusta y a compartir este material con tus grupos, con las personas que queréis, para que juntos hagamos este camino de fe.